Bien, buenas noches, tardes o días a todos. Mi nombre es Jorge Antelo y hoy voy a comenzar con lo que es mi trabajo de investigación sobre suelos especiales, suelos lateríticos. El trabajo de investigación es para el módulo de mecánica suelos del MBA en construcciones civiles. Bueno, comencemos. Bien, entonces empecemos por la definición. ¿Qué son los suelos lateríticos? Los suelos lateríticos son suelos característicos de las regiones tropicales, donde las variaciones de precipitación y la temperatura son abruptas. Se caracterizan por la ausencia de bases y sílice, además de poseer un alto contenido de hierro y óxido de hidróxido de aluminio, como resultado de un grado alto de meteorización al que están expuestos. Es decir, estos suelos, al estar dentro del clima tropical, están expuestos a intensas precipitaciones y también periodos de sequía, lo que hace que tenga diferentes características a un suelo de clima templado. Textura y estructura. Los suelos de la laterita o suelos lateríticos generalmente aparecen subhorizontal o estratificados a manera de capas que varían desde 1 centímetro de longitud hasta más de medio metro. Suelen tener una estructura nodular y también arenosa, limosa y arcillosa. Es decir, pueden estar compuestos por granos de tamaño de arena hasta arcilla endurecida. Su color varía básicamente desde color rojizo, marrón, amarillento y blanco, debido a que está enriquecida principalmente por minerales de hierro y aluminio, por lo cual toman este color característico medio rojizo amarillento. Y en ocasiones hasta blanco debido a los materiales, como ya expliqué, compuestos de hierro y aluminio. Entonces sigamos con lo que es ahora origen de información. La roca laterítica o suelo laterítico es típico, como ya dije, en climas tropicales, en países que están cercanos a la línea del Ecuador, en donde es fácil que se desarrolle gracias a los procesos intensos de meteorización química de la roca madre, que generalmente tiene una composición básica como el basalto. La evaporación y lixiviación de minerales de rocas, sedimentos sueltos y suelo deja sales solubles. Eso da como resultado una variedad de lateritas que difieren en su espesor y mineralogía del mineral. Por lo tanto, la laterita se considera más como un material residual. Se compone principalmente de óxido de hierro, aluminio, titanio y manganeso, entre otros minerales. Esto es así debido a que aquellos minerales son componentes menos solubles y resisten al proceso de laterización o metallización que se da a lo largo del tiempo. Y como podemos ver en este cuadro, los suelos lateríticos se encuentran más que todo en zonas tropicales, como está marcado ahí. Estos suelos se encuentran alrededor de todo el mundo, en zonas cercanas a la línea del Ecuador, en donde el clima, como ya había dicho, se caracteriza por tener altos periodos de lluvia y también periodos de sequía. Los suelos lateríticos también por eso son llamados suelos tropicales. Los suelos lateríticos en Bolivia lo podemos encontrar en departamentos como Santa Cruz, Beni y Pando. También en regiones de La Paz que limitan con la Amazonía boliviana y regiones de Chaco como el departamento de Tarija. Como se puede ver ahí en el cuadro, los suelos lateríticos en nuestro país son propios de las zonas más cercanas a lo que es la Amazonía, que corresponden también a la existencia de clima tropical en estas regiones. Ahora hablemos de su característica principal. Una roca normal es capaz de resistir todos los efectos generados por los fenómenos hidrometeorológicos, pero un suelo laterítico es una roca meteorizada y fracturada que siempre va a estar susceptible a la erosión y a la saturación y también a los deslizamientos, ya que la presencia de agua tiende a deteriorar sus propiedades geomecánicas. La estabilidad de las laderas y taludes que están compuestas por suelos o por este tipo de suelos lateríticos es bastante compleja en un medio tropical y siempre tiende a desmoronarse, debido a que la mayoría de esos suelos son residuales. El régimen hidrológico se convierte en variable y complicado. La humedad ambiental y la temperatura muy alta
La geología, el relieve y los procesos y fenómenos geológicos y demás factores ambientales generalmente hacen que este tipo de suelo sea por eso residual, ya que está en condiciones que son más que todo desfavorables para que mantenga estable su composición. Ahora, para la identificación y clasificación de este tipo de suelos lateríticos, voy a explicar un poco de la metodología MST que fue desarrollada en el país de Brasil, especialmente para el estudio de suelos tropicales y basada en propiedades mecánicas e hídricas obtenidas de cuerpos de prueba compactados en dimensiones reducidas. Cabe destacar que en este trabajo me voy a concentrar más lo que es en esta metodología que en las metodologías de clasificación convencionales como la ASHE, que si bien ofrecen un panorama bastante amplio para poder clasificar este tipo de suelos, estas no están diseñadas para suelos en clima tropical, sino más bien fueron diseñadas para suelos en clima templado. Por lo que creo que es más conveniente poder analizar un poco más acerca de la norma MST, que fue diseñada especialmente para este tipo de suelos, ya que en el país de Brasil el clima tropical es el que mayor dominio tiene en la mayor parte del tiempo. Y también este tipo de suelo abunda en varias extensas zonas del país de Brasil, por lo que me parece una metodología con más años de experiencia o que más estudios ha realizado en este tipo de suelos, ya que lo utilizan básicamente en casi un 60% de sus carreteras como material de subrasante, por lo que tienen bastantes estudios sobre este tipo de suelos. La clasificación MST o miniatura compacto tropical es una clasificación que no utiliza la granulometría o límite de liquidez o índice de plasticidad como ocurre en el caso de clasificaciones geotécnicas tradicionales. Separa los suelos tropicales en grandes clases, los de comportamiento laterítico, que ya vamos a ver más adelante, y los de comportamiento no laterítico. Es decir, separa a los tipos de suelo en dos grupos, ¿no? A los que se comportan como un suelo laterítico y aquellos que no se comportan como un suelo laterítico. La clasificación MST desarrollada en Brasil específicamente para suelos tropicales no se basa, como ya hemos dicho, en los límites de Achterberg ni la distribución granulométrica, sino que se basa en ensayos de laboratorio de compactación y pérdida de masa por inmersión de agua en cuerpos de prueba compactados en dimensiones reducidas. Bien, ahora continuando con la clasificación MST, tenemos que esta clasificación divide a los suelos en dos grupos muy diferentes. Están los suelos que se comportan como suelos lateríticos y los suelos que no se comportan o no tienen este comportamiento, llamados también suelos no lateríticos o saprolíticos. Entre los suelos que se comportan como suelos lateríticos, estos se dividen en tres grupos muy importantes, que vendría a ser arena laterítica cuartosa, suelo arenoso laterítico y suelo arcilloso laterítico. Mientras que los suelos saprolíticos o no lateríticos se dividen en cuatro grupos: arenas, siltes, mezclas de arena y siltes con predominio de grano de cuarzo y o mica, mezclas de arenas cuartosas con fino de comportamiento no laterítico, es decir, suelo arenoso, suelo siltoso no laterítico y finalmente suelo arcilloso no laterítico. Entonces, para poder clasificar e identificar los suelos lateríticos, la norma MST ocupa dos ensayos muy importantes. El primero de estos ensayos es el ensayo de pérdida de masa por inmersión de agua, que básicamente consiste en colocar la muestra de suelo sumergida en agua y ver cuánta pérdida de material ocurre en un periodo determinado de tiempo. Como podemos ver en las imágenes, se coloca la muestra sumergida en agua
y luego se procede a recabar la información de cuánta masa ha perdido a lo largo del tiempo sumergida dentro de agua. Esto para simular las condiciones meteorológicas de precipitación que es muy común en climas tropicales. Otro ensayo muy importante para poder identificar y clasificar este tipo de suelos en la norma MST es el mini MSB, que es una norma técnica que contiene un procedimiento de compresión dinámica que materiales que pasan el tamiz de 2 milímetros, que se realiza en laboratorio en probetas de 50 milímetros de diámetro. Este ensayo básicamente consiste en la aplicación de energías o golpes en la muestra hasta que ésta alcanza un valor máximo de densidad. Este ensayo es de masa constante, es decir, utiliza siempre una masa de 200 gramos de material. Los números de golpes van de par en par, es decir, van desde los 2 golpes hasta los 256 como máximo. Esto dependerá del tipo de muestra que se tenga. Se parará de efectuar estos golpes en 3 ocasiones. En la primera será cuando la diferencia entre lectura obtenida después de 4n golpes y la obtenida después de los golpes sea menor a 2 milímetros. Es decir, que su diferencia entre el número de golpes, o 4n, cada 4n, sea de 2 milímetros. También se parará de dar golpes cuando haya intensa exudación de agua en la parte superior y en la base del cuerpo de prueba. Y si estos dos casos no llegarán a ocurrir, se parará cuando el número de golpes sea como un máximo de 256. Una vez realizados estos dos ensayos, obtendremos la clasificación del suelo utilizando el ábaco de la norma MST, en donde necesitaremos el índice E y el coeficiente de formabilidad E, como vemos en la gráfica. El índice E responde o se refiere al carácter laterítico del suelo y lo obtendremos a partir de la pérdida de masa por inmersión de agua, mientras que el coeficiente de deformabilidad lo tendremos a partir de los datos que nos arrojen los ensayos de mini MSB. Obtenidos estos valores, lo cruzaremos en el ábaco y dependiendo de la zona donde vaya a caer nuestras coordenadas, obtendremos la clasificación del tipo de suelo, en donde, como ya hemos explicado, todos los suelos que están con N corresponden a los suelos que no se comportan como un suelo laterítico, mientras que los suelos con la L responden a suelos que se comportan como un suelo laterítico. Soluciones en suelos lateríticos. Se pueden definir dos soluciones principales para tratar con suelos lateríticos, según la bibliografía estudiada. Estabilización de suelos lateríticos mediante suelo cemento y la estabilización de suelos lateríticos con cal. Como vamos a ver más adelante, analizaremos dos casos en los que se trató la estabilización de este tipo de suelos mediante suelo cemento. También cabe mencionar que dentro de estos dos tipos de estabilización o tratamiento de suelos, la de suelo cemento sería la más óptima, puesto que la cantidad de cemento que podamos disponer en una obra siempre será mucho mayor a la de cal que podamos disponer. La estabilización con cal se utilizaría más que todo para la construcción o estabilización de suelos en estructuras tales como edificios, mientras que la estabilización con suelo cemento se podría utilizar, debido a las grandes cantidades de cemento que podamos disponer, en la construcción de vías y carreteras.
Ahora analizaremos los principales análisis o ensayos que se le realiza a los suelos lateríticos. En esta ocasión voy a nombrar los principales ensayos de la normativa o la metodología MST para suelos lateríticos. Estos ensayos se utilizan para determinar si un suelo laterítico es lo demasiado apto como para formar parte de un paquete estructural o un terraplén dentro de una carretera. Entonces, entre los primeros ensayos que vamos a ver es el ensayo de mini soporte CBR, que básicamente determina la capacidad de soporte de un suelo. Se lo utiliza, como se puede ver en la imagen, en el dimensionamiento de pavimentos, selección de suelos para refuerzo de la subrasante y bases. Está dentro de la norma brasileña en el método de ensayo DNRME 254-97. Otra variante que se utiliza para medir la resistencia aportante del suelo es el ensayo con el penetrómetro, con soporte de mini CBR. Y es un ensayo que se utiliza en campo, a diferencia del ensayo anterior que es utilizado en laboratorio. Consta del siguiente equipo, como pueden ver en la imagen. Otro ensayo sería el ensayo de expansión, que básicamente consiste en medir directamente la variación de la longitud axial del cuerpo de prueba compactado con la ayuda del extensómetro a medida que se deja en inmersión por un periodo mínimo de 24 horas. La aplicación de estos resultados se utiliza en la elección de suelos para reforzamiento de sus bases y bases, sobre todo cuando estos van a estar sujetos a la presencia de agua durante largos periodos de tiempo. El molde de prueba debe estar totalmente sumergido para simular las condiciones de agua. Como se puede apreciar en la imagen, se puede ver lo que es el cuerpo de tierra y atrás un tanque de agua donde va a estar sumergido y se controlará su nivel de expansión axial durante un periodo de 24 horas. Otro ensayo sería el ensayo de contracción, en donde se mide directamente la variación de la longitud axial del cuerpo de prueba compactado con ayuda del extensómetro a medida que se deja perdiendo lentamente su contenido de humedad por la exposición al aire. Cuando sea necesario, el cuerpo de prueba seco resultante del ensayo puede ser sometido a un ensayo de absorción de agua con el objetivo de evaluar el efecto beneficioso del secado previo de las capas compactadas. La aplicación de los resultados de este ensayo se aplica en la elección de suelo para rellenos, refuerzos y bases, sobre todo cuando están sujetos al secado durante o después de la construcción. Otro ensayo sería el ensayo de infiltrabilidad, en donde se mide un tubo horizontal la cantidad de agua que penetra en el cuerpo de prueba a través de su base, en función de la raíz cuadrada del tiempo. Para ello, la base del cuerpo de prueba se coloca sobre la placa porosa que delimita el área contenedor lleno de agua y que se comunica con el tubo horizontal de medida del agua penetrada. Este tipo de ensayos se utiliza en la selección de suelo para refuerzos, bases, refuerzos de la subrasante, sobre todo cuando los mismos quedan sujetos al secado intencional o no, durante o después de la construcción. Después está el ensayo de infiltrabilidad, en donde se mide la cantidad de agua que percola en el cuerpo de prueba a través de desplazamiento del menisco de agua en el tubo vertical graduado en función del tiempo. Generalmente se utiliza el cuerpo de prueba previamente sometido al ensayo de infiltración. El valor obtenido se representa en un coeficiente de permeabilidad expresado en centímetros sobre segundo. Este tipo de ensayo se utiliza más que todo en
cálculos de flujo de agua en medios saturados tales como capas drenantes, infiltrantes e impermeabilizantes. Para los casos de estudio vamos a analizar dos casos particulares que se realizaron en Bolivia. El primer caso de estudio la hizo el señor Alzavieta Calle Ortega como su proyecto de grado para la Universidad Técnica Boliviana en la carrera de Ingeniería Civil, en el tramo de la carretera Ribera Alta Australia en el departamento de Beni. Su proyecto tenía como objetivo principal localizar e identificar los sectores y clasificar este tipo de suelo, identificar las características físico-mecánicas del suelo laterítico, modificación de las características de la subrasante a efecto del cambio volumétrico del suelo laterítico, la reducción del índice de plasticidad con la adición del agente estabilizador, que sería con la puzolana, control de cambio volumétrico por la adición del mismo agente y determinar el pH del suelo antes y después del incremento del agente estabilizador. Esto debido a que no existe actualmente una metodología para estabilizar los suelos lateríticos mediante suelo cemento. Es decir, existen varios estudios, no existe una que haya sido adoptada por alguna norma. Entonces, él pretende, con su estudio, poder determinar si el suelo, la estabilización del suelo laterítico mediante suelo cemento es apta para este tipo de suelos, pero utilizando, eso sí, la normativa convencional de ensayos de laboratorio, que podría ser la AASHTO, ACTM y ensayos de suelos y materiales de la ABC. Este estudio se realizó, como ya hemos dicho, en el departamento de Beni, en el tramo carretero de Ribera Alta, Australia. Esta zona, al estar dentro de cerca de la Amazonía de Bolivia, consta con un terreno en su mayoría laterítico, es decir, está compuesto por materiales como es el hierro y aluminio. Una vez realizado el ensayo, llega a conclusiones y evalúa el comportamiento del suelo una vez aplicado el agente estabilizador. Todos estos ensayos que se realizaron fueron realizados por la norma convencional, la AASHTO. Otro estudio que es complementario a este es el estudio de estabilización de suelos tropicales con cemento en el tramo Porvenir Chivé del departamento de Pando, en los tramos viales que unen el departamento de La Paz con el departamento de Pando, a cargo de su autor Edgar Vargas Paricollo para la Universidad Católica Boliviana como su tesis para la carrera de Ingeniería Civil. Esta investigación buscar aportes en los conocimientos de esta temática en la aplicación de estabilización de suelos, más que todo en suelos tropicales sometidos a altas precipitaciones pluviales en periodos de lluvia. Es decir, esta carretera tenía la característica de que además era un suelo laterolítico bastante pobre, también sufría de frecuentes periodos de alta llovizna, por lo que hacía que el tramo en esta carretera sea algo complicado. Por lo tanto, se buscaba una manera de poder estabilizarlo mediante suelo cemento, ya que no se tenía en ese momento mucha información de ese tipo de suelos. Asimismo, permitió buscar conocimientos académicos y buscar alternativas a las dificultades que presentan estas carreteras. También analiza el impacto ambiental que puede tener la aplicación de este tipo de estabilización sobre el medio que lo rodea, ya que ser una carretera que básicamente está la mayoría del tiempo sobre áreas de bosque o selváticos, se buscaba también una manera de verificar el impacto ambiental que ésta tenía sobre el ambiente. Entonces podemos concluir en el del primer estudio que la estabilización de la fracción fina del material laterita con los tres diferentes porcentajes de cemento, 5, 10 y 15%, que equivalen a la estabilización del 2, 4 y 6% de la fracción granulométrica completa del material,
constituye un procedimiento efectivo mediante el cual se mejoran las propiedades mecánicas del material. Otro de los efectos que genera al estabilizar el material laterita con cemento es un incremento en la rigidez de los especímenes. Además, existe una tendencia a incrementar la resistencia a la fatiga del material. En este sentido, se observa que mayores porcentajes de cemento se relacionan con mejor susceptibilidad al daño por fatiga y menores velocidades de degradación. En general, ambos estudios pueden concluir que los procesos de estabilización con cemento son eficaces para mejorar las propiedades del material. En todos los casos se incrementó el módulo del material cuando se aumentó el porcentaje de cemento empleado. Además, el aumento en porcentaje de cemento empleado en la estabilización contribuye a mejorar la resistencia a la fatiga y a disminuir la velocidad de deterioro de la materia fina de la laterita. De acuerdo con lo expuesto en este trabajo, los resultados de ambos trabajos muestran que es posible utilizar el material laterita estabilizado con cemento en capas de subbase o base de pavimentos sujetos a condiciones bajas o medias de tráfico, es decir, principalmente en vías de categoría terciaria. Esto lo podemos ver también en el país de Brasil, en donde la mayoría de sus carreteras no están pavimentadas y se utiliza la laterita como material de subbase para que puedan circular el tráfico. Entonces, con el fin de complementar la caracterización del comportamiento mecánico del material, es recomendable evaluar el efecto que tiene la humedad relativa en las propiedades mecánicas de las matrices finas de la laterita, mediante la ejecución de ensayos sobre especímenes acondicionados a diferentes porcentajes de humedad relativa. Esta observación es relevante porque las condiciones ambientales a las que podría estar sometido el material en campo podrían modificar los resultados reportados en este estudio. Entonces, con respecto al estudio en donde se puede ver que la laterita está expuesta a diferentes cantidades de humedad, puede haber una variación con los resultados que se puedan reportar. Así que hay que tomar en cuenta la cantidad de humedad con la que se trabaja en el ambiente o en el terreno. Entonces, para poder terminar este trabajo de investigación, vamos a dar la siguiente recomendación. En zonas tropicales hay que tener en cuenta la presencia de suelos lateríticos y contar siempre con la norma MST o saber que existe para poder determinar si se trata realmente de un suelo de este tipo, ya que esta norma es una de las más completas acerca de este tipo de suelo, ya que es la que tiene mayores años de experiencia y la que se ha implementado más en el vecino país del Brasil. El tratamiento del suelo cemento es viable para poder tratar este tipo de suelos de baja calidad, siempre y cuando se tome en cuenta la humedad a la que estará expuesto el tramo vial en su vida útil. Entonces hay que tener en cuenta la humedad del ambiente que puede afectar los resultados que podamos tener sobre el acondicionamiento del suelo con suelo cemento. Los suelos lateríticos pueden ser usados en capas base y subbase de pavimentos de bajo tráfico, como una manera de abaratar costos, además que presentan un buen rendimiento en el paquete estructural. Entonces con esto acabamos el trabajo, muchísimas gracias por su atención. Para terminar voy a dar algunas curiosidades de este material, que es el suelo laterítico. El suelo laterítico también se utiliza o se utilizó en la antigüedad para hacer ladrillos, debido a su alta composición también de arcilla con hierro. Es un material muy conocido alrededor del mundo, ya que con eso antes se hacían ladrillos. Además también se lo utiliza en las peceras de los peces, ya que aporta con bastantes minerales al agua donde se encuentran los peces. En Bolivia se la puede encontrar con mayores cantidades de hierro en la región de Santa Cruz, en la zona de Puerto Suárez, Puerto Quijarro, en la zona del Mutum, en donde el suelo básicamente contiene porcentaje entre casi un 90 y 100% de hierro en algunos casos. Se puede ver que ese suelo es color rojo debido a las altas concentraciones de hierro que se tiene. Eso es todo, les agradezco mucho, espero que hayan disfrutado el video. Hasta luego.